Estás escuchando Motiva Mind, un espacio para comprender, sanar y evolucionar. Cuando el amor termina, pero tú... No. Hay algo que duele profundamente, y no es solo que alguien se vaya, es darte cuenta de que, mientras tú seguías ahí, poniendo todo tu mundo en ese vínculo, la otra persona ya no estaba en el mismo lugar, y no lo viste venir. O quizá sí, pero no quisiste mirarlo del todo, porque cuando quieres a alguien, sostienes incluso lo que ya se está rompiendo. Y entonces pasa, se termina, pero no para los dos, porque mientras uno suelta, el otro sigue sintiendo, sigue pensando, sigue viviendo en una casa que ya está vacía. Y aquí empieza lo que casi nadie sabe explicar. ¿Qué hacer cuando el amor termina, pero tú no? Cuando sabes que se acabó, pero no sabes cómo salir de ahí. Y si estás aquí, es porque una parte de ti ya no quiere seguir así. Y hoy vamos a empezar a entenderlo. Cuando el final empieza sin que lo veas. La ruptura casi nunca ocurre de golpe. Antes del adiós final, hubo algo que no viste, un proceso silencioso. Tienes que entender algo muy importante. Una persona se va emocionalmente mucho antes de irse físicamente. Mientras tú seguías dentro, planeando, creyendo, sintiendo, la otra persona empezaba a cambiar por dentro. La forma de mirar, de responder, de estar. Y mientras tú intentabas sostener lo que teníais, el otro se iba alejando, sin decirlo claramente, sin romper del todo, pero sin estar igual, como si poco a poco dejara de habitar ese vínculo contigo. Y eso es lo que más desconcierta, porque no hay un momento exacto, no hay una frase concreta. Es algo que se va apagando mientras tú sigues encendido. Por eso duele tanto, porque tú estás empezando el final que el otro ya terminó. No fue de repente, lo estás viviendo tarde. Y aquí empieza el cambio. Quizá la pregunta es entender que cuando alguien deja de estar, no lo hace de un día para otro, lo hace poco a poco, hasta que un día ya no queda nada que sostener. Aceptar no es lo mismo que soltar. Dices que lo estás aceptando, pero hay algo dentro de ti que no termina de cerrar. No es que no lo entiendas, es que una parte de ti todavía espera. Y eso es muy normal. Cuando una relación se rompe, no se rompe todo a la vez. La cabeza suele ir por delante. Entiende lo que ha pasado, lo coloca, incluso intenta seguir. Pero la parte emocional va más despacio. Se queda enganchada a lo que fue, a lo que pudo haber sido, a lo que todavía, en algún rincón, parece posible. Por eso vuelves al móvil, no tanto por la persona, sino por lo que representa, una posibilidad. Un y sí. Y ahí es donde te quedas atrapado, porque sin darte cuenta mantienes un pequeño hilo abierto. No es una decisión consciente, es algo más automático. Aparece en forma de revisar, de pensar, de darle vueltas a pequeños detalles. Y esto hoy es más difícil que nunca, porque antes, cuando alguien se iba, desaparecía. Ahora no. La persona ya no está contigo, pero sigue presente, en redes, en línea, en pequeños rastros que hacen que todo parezca a medio cerrar. Y eso confunde mucho, porque tu entorno no acompaña el cierre que necesitas. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo. No se trata solo de lo que sientes, se trata de lo que haces con eso. Piensa que cada vez que vuelves a mirar, te colocas otra vez en el mismo lugar. No avanzas, te mantienes. Y eso alarga el proceso más de lo necesario. Sabemos que soltar la relación no es dejar de sentir de un día para otro, es empezar a cuidarte en lo que haces, a poner distancia donde sabes que te duele, a dejar de exponerte a lo que te remueve, no como castigo, sino como forma de ayudarte. Aceptar es entender que se terminó. Soltar es empezar a comportarte como alguien que ya no espera. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es el que empieza a sacarte de ahí. No echas de menos a la persona, echas de menos cómo eras tú. Hay algo que suele confundirse mucho después de una ruptura. Crees que echas de menos a esa persona, pero si te paras a observarlo bien, no es exactamente así. Lo que duele de verdad es cómo te sentías tú cuando estabas ahí. Cómo eras, cómo te abrías,
la facilidad con la que querías, sin pensar tanto. Y ahora, en comparación, te notas más cerrado, más prudente, más desconfiado incluso. Y eso impacta, porque no solo sientes que has perdido a alguien, sientes que has perdido una parte de ti. Déjame preguntarte algo. ¿Echas de menos a esa persona o echas de menos la versión de ti que existía en esa relación? Porque no es lo mismo. Y entender esto cambia mucho las cosas. Porque entonces dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Esa forma de sentir no desapareció, no se la llevó la otra persona, sigue en ti. Solo que ahora está más protegida. Y eso no es algo malo, es una reacción. El problema aparece cuando confundes protección con pérdida, cuando piensas que ya no eres capaz de sentir igual. Pero no es que no puedas, es que todavía no te sientes seguro para hacerlo. Y eso necesita tiempo, pero también intención. No se trata de volver a ser quien eras sin más, se trata de reconstruirte con más conciencia, recuperar lo que era genuino y soltar lo que te hacía daño, porque no quieres volver atrás, quieres avanzar sin perderte a ti. Y eso ya es un avance muy importante hacia tu nueva historia. La verdad que cuesta aceptar. Hay una parte de este proceso que suele doler más que la propia ruptura. Aceptar que la otra persona ya eligió y que esa elección no te incluye. No es fácil decirlo así, pero es necesario porque muchas veces el problema no es el final. Es la resistencia a aceptarlo del todo. Déjame planteártelo claro. ¿Estás intentando soltar o estás esperando a que algo cambie? Porque mientras exista esa mínima esperanza, no estás cerrando, estás manteniendo la puerta entreabierta. Y eso tiene un coste emocional muy alto, te mantiene pendiente, te mantiene atado a algo que ya no depende de ti. Y aquí viene la parte incómoda. No te está costando soltar, te está costando aceptar que no te eligieron. Y eso toca algo profundo. El ego, la autoestima, la idea que tenías de la relación. Pero hay algo que necesitas ver. Que alguien no te elija no significa que no seas valioso. Significa que no era el lugar adecuado. Y seguir esperando no cambia eso. Solo retrasa el momento en el que vuelves a ti. Así que aquí la pregunta no es qué siente la otra persona. La pregunta es ¿hasta cuándo vas a dejar tu vida en pausa? Soltar también es elegirte. Soltar no es dejar de sentir. Eso no ocurre de un día para otro, lo sabemos y tampoco es el objetivo. Soltar es dejar de sostener algo que ya no está. Y eso se refleja en lo que haces cada día, en lo que eliges mirar, en lo que decides alimentar. Porque aunque no lo parezca, hay pequeñas acciones que te mantienen ahí. Y no tienen que ver con debilidad, tienen que ver con hábito. Por eso, el cambio empieza en algo muy concreto, en empezar a cuidarte en lugar de exponerte. En poner distancia donde sabes que te duele. Por ejemplo, si sabes que mirar sus redes te remueve, deja de entrar o siléncialo por un tiempo. Si hay conversaciones guardadas que vuelves a leer una y otra vez, aléjalas de ti. Si hay lugares, canciones o rutinas que te llevan siempre al mismo punto, date un margen antes de volver ahí. No se trata de huir, se trata de darte espacio, de no abrir la herida cada día, de permitir que empiece a cerrar, no para olvidar, sino para poder recolocarte. Y hay algo importante que necesitas recordar. Tu vida no se detuvo cuando esa historia terminó. Tu vida sigue, aunque ahora te cueste verlo, aunque no tengas claridad, aunque todavía duela. Y tu bienestar no depende de alguien que decidió no quedarse. Depende de cómo te tratas ahora, de si te escuchas o te abandonas, de si te eliges o te dejas en segundo plano. Esto no va de olvidar a nadie, va de no olvidarte de ti. Y ese es el punto en el que todo empieza a cambiar.
Conclusión. Volver a ti. No se trata de olvidar, se trata de dejar de quedarte donde ya no hay nada, de entender que lo que sientes tiene sentido, pero no es un lugar para vivir. Has querido y también has apostado, y eso habla bien de ti. Pero ahora toca algo distinto. Ahora toca dejar de mirar hacia donde ya no estás. Y llegó el momento de volver a mirar hacia ti, hacia tu centro. No desde la exigencia ni desde la prisa, sino desde el cuidado de tu propio mundo. Poco a poco, con días mejores y otros no tanto, con dudas, incluso con recaídas, porque las habrá, y eso es humano, pero piensa que así también avanzas, porque aunque ahora te cueste verlo, esto no termina aquí. Tu vida sigue, tu historia sigue, y lo que viene no depende de lo que perdiste, sino de lo que decides construir ahora. Quédate con esto. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas empezar a no abandonarte, porque tú eres la persona con la que vas a tener que vivir toda tu vida. No se trata de que alguien más te elija. Puedes empezar por algo sencillo. Mimarte un poco más que antes. Cuidarte. Darte el espacio que ahora necesitas. Porque el tiempo ahora es tuyo. Y poco a poco, volver a ti. Y recuerda esto, tu vida sigue, porque el amor termina, pero tú no. Si este audiolibro conectó contigo, este espacio también es tuyo. Aquí seguimos creciendo juntos.